¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente la hora 11 de la mañana con 3 minutos. Estamos empezando orden del día. Una semana absolutamente intensa con la presencia de Mariano Cuneo Libarona, los debates en la Comisión de Libertad de Expresión, lo que pasó también en legislación del trabajo, lo que puede venir en función de las próximas semanas, la estrategia del Ejecutivo de juntarse con gente que estuvo y se fue a la Libertad Avanza, con gente del PRO, tratando de unificar bancadas. Así que hay un montón de temas para este viernes. Comienzo saludando a mis compañeras. Carolina Ramos, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Pato? Buen viernes. Igualmente. Bueno, estamos cerrando una semana que, como bien dijiste, estuvo cargada de cosas, empezando por lo que sucedió el día martes con la partida de una diputada del Bloque de la Libertad Avanza, de Lourdes Arrieta. Siguió con varias reuniones de comisión importantes. Tuvimos el debate justamente sobre la creación de una comisión investigadora del traslado de Ezeiza. En el día de ayer, reforma laboral. Vamos a estar explicando detalles de uno de los tantos proyectos que se están analizando, que es una especie de continuidad de lo que fue la ley bases, que incluía, recordemos, un capítulo laboral. También vamos a tener un entrevistado que seguramente nos va a ampliar sobre el tema. Y bueno, nos vamos preparando también para la semana que viene, Pato, donde vamos a tener como plato principal el día miércoles la sesión informativa del jefe de gabinete, el debut de Guillermo Francos ante la Cámara Baja. Todavía estamos esperando que responda a las preguntas por escrito, que es lo que se estila, digamos, antes de la sesión informativa. Así que tenemos varias cositas para contar. Bueno, me estoy acordando también del tema educativo, lo que puede pasar, el tema de la presencia de los dos candidatos a la Corte en el Senado. Bueno, mucho tema. ¿Cómo le va Caferata? ¿Qué dice? Hola, Pato Méndez. Hola, Carolina Ramos. Sí, estamos también en una situación un poco esperando el veto presidencial, también, ¿no? Claro. A la expectativa. Ayer de Casa Rosada deslizaban que iba a aparecer hoy en el boletín oficial, todavía no terminó de aparecer, se está terminando de diseñar. Al momento sostienen que va a ser un veto por total, el tema jubilatorio, previsional, ¿no? Por el tema jubilatorio, efectivamente, y que eso va a abrir toda una nueva puerta de negociaciones, porque de muchos sectores de la oposición ya se están preparando para ratificar el aumento de las jubilaciones. Han habido declaraciones de Miguel Ángel Pichetto recomendándole al gobierno nacional que en todo caso no vete toda la ley, sino que vete algunas partes y que deje consolidado el aumento vía IPC de las jubilaciones y también ese aumento del 8,1% que componía la inflación que había habido en enero. Entonces son días muy movidos. La semana que viene, aparte, Pato, venimos de una semana negra, la semana pasada para el gobierno. Cuestión, María, digo, entre otros consejos que le dan en ese sentido al Ejecutivo, me parece que también pesa la posibilidad de que es evidente que la oposición podría insistir con los 2 tercios, que es complicado todavía, ¿no? Vamos a prestar atención cómo vienen esos 2 tercios, porque cuando vos hablás con alguna fuente del oficialismo, ellos se muestran muy confiados que con sus 37 diputados ahora de la Libertad Avanza, eran 38, ahora son 37 desde la expulsión / renuncia de Lourdes Arrieta al bloque. Los diputados del PRO y algunos de los satélites sueltos pueden consolidar más de 1 tercio para evitar ese rechazo. Todavía no está del todo claro y están todos esperando a que el veto aparezca y detalle qué características va a tener. No es lo mismo de vuelta que sea un veto total que sea un veto parcial a la hora de negociar con algunos sectores de la oposición. Pero más allá de eso, la semana que viene, Pato, es muy probable que haya sesión el jueves en el Senado. Y esa sesión va a tener el tratamiento del DNU y los 100.000 millones de pesos para la CIDE. Es probable que el Senado la semana que viene rechace por primera vez en la historia un DNU presidencial. Ese mismo día, la idea es que se trate también el aumento y la actualización del presupuesto universitario, que sería una sanción de otro proyecto que se resiste el gobierno nacional y que Milei ya está anticipando que también lo vetaría como haría con el de jubilaciones. Y en tercer lugar tenés la aprobación de la boleta única de papel, esa modificación del sistema de votación que tenemos en el país, que se había aprobado hace 2 años durante el gobierno de Alberto Fernández.
se dilata, toma la posta el propio gobierno nacional. Recordemos que cuando se aprueban diputados durante el gobierno de Alberto Fernández, había sido impulsado por la oposición de entonces. Entonces, hace más de medio año que el gobierno quiere dar la sanción. Finalmente es probable que se trate la semana que viene, pero con modificaciones. ¿Qué quiere decir eso? Si es con modificaciones, va a volver a la Cámara de Diputados y ahí se verá en todo caso cuál de las dos aprobaciones se termina ratificando. Recuerdo que se discutía qué boleta, ¿no? Porque hay boleta única en Córdoba y boleta única en Santa Fe, son dos modelos distintos y se en discutía Mendoza también. ¿Cuál? Exactamente. Porque lo que te dicen que una de las modificaciones, aparte de la eliminación de la casilla que te permitía, a ver, breve aclaración, la boleta única en papel lo que hace es modificar el tipo de papeleta con la cual votamos. Hoy en día es la boleta partidaria. Cada candidato una boleta. Exacto. Hoy se modificaría en una sola boleta que aparecen todas las opciones electorales. En el diseño, que fue motivo de largas discusiones, incluía la posibilidad de en una casilla votar una lista completa, ¿no es cierto?, de todo un partido para legisladores, presidente, senadores, diputados, intendentes no porque sería municipales, pero todos los cargos nacionales. A pedido de algunos gobernadores, puntualmente de Río Negro, se estaba viendo de eliminar esa posibilidad, pero también van a haber otras modificaciones, entre ellas, hoy la media sanción de diputados era el formato de boleta cordobesa, están viendo de modificarla por la mendocina, así que es todavía un escenario de intensas negociaciones en un momento muy movido del Senado. Vamos a lo que se refiere a el pronóstico del tiempo para este fin de semana. Viernes, sábado y domingo indican que los datos son muy complicados. Se ve todo nuboso y con lluvia. Recordamos hoy mínima 10, la máxima ahí nomás, 13 grados. La mínima mañana 11 y 13 y el domingo la máxima un poquito más alta, mínima 11, máxima 16, pero nada de sol, muy mal dato, tanto viernes como sábado y domingo, incluida la tormenta de Santa Rosa, y entramos ya en septiembre, pero bueno, falta poco, falta poco. En 3 semanas imaginamos que llega la primavera y que esto cambia, así que nada, tengamos fe, que es lo único que puede un poco con esto. La hora 11 de la mañana con 10 minutos. Vamos a estar, recordamos, en un rato con una de las visitas, hablando de un tema muy sensible, que es todo lo que tiene que ver con la legislación gremial y con los intentos básicamente de la Unión Cívica Radical, que ellos dicen volvemos a una bandera alfonsinista del año 83-84, que básicamente intenta eliminar el aporte obligatorio que hace el trabajador con los gremios. Vamos a ver de qué se trata. Viene un hombre que de base es dirigente docente. Me parece que también debe haber aporte también ahí en ese sueldo docente, ¿no? Yo lo tenía más especificado en los gremios industriales, pero acá también debe haber aporte obligatorio, así que se lo vamos a preguntar en la nota en un ratito. ¿Estamos ya con Caro Ramos y todo lo que tiene para decir ella o esperamos un ratito? Ustedes me dicen. Vamos con Caro. Sí, Pato, dale. Bueno, bien lo decías. En el día de ayer se abordó el tema de la reforma laboral. Hubo 2 reuniones de la Comisión de Legislación del Trabajo que encabeza Martín Tetaz de la UCR y por la tarde la presencia de Héctor Daer, secretario general, cosecretario general de la CGT, hablando en muy duros términos contra los proyectos presentados. Hay muchísimos, la verdad. Tenés proyectos de la UCR, proyectos del PRO, proyectos de la Libertad Avanza, que más o menos, obviamente tienen diferencias entre sí, pero van en un sentido similar. Ayer Daer dijo que en el país se necesitan sindicatos fuertes y que los proyectos buscan debilitar de alguna manera ese poder sindical. Recordemos, como decía antes, que la ley Bases introdujo un capítulo laboral que, entre otras cosas, aumentó lo que es el periodo de prueba, creó la figura de los colaboradores, redujo lo que es el cálculo indemnizatorio y otras tantas cosas que incluyó la ley Bases, pero lo que se está tratando en este caso son otras modificaciones y, como decía, hay muchos proyectos presentados. Uno de ellos pertenece a Fabio Ketglas, que es de la UCR Provincia de Buenos Aires y tiene giro a la comisión de Tetaz. Justamente fue uno de los que se abordó en el día de ayer. Vamos a ver más detalles porque son varias placas. Arrancamos por
El primer punto que tiene que ver con el límite a los mandatos de dirigentes sindicales. Es un tema siempre presente en el debate, ¿no? ¿Qué propone el diputado Queglas? Que sea los mandatos de máximo 4 años con derecho a una sola reelección inmediata. Bueno, en varios gremios del país hay casos donde se repiten los mismos secretarios generales durante años y años, no hay ningún límite. Más allá de la línea ideológica, cuando algún grupo gana una elección, te quedás con el manejo del padrón y después revertir eso es muy difícil. Imposible. Entonces hay varios proyectos para ponerle justamente un límite a los mandatos. El de Queglas propone 4 años y que solamente una vez pueda reelegir. Pero esta única reelección va a tener que ser solo si se completa el mandato anterior, sin interrupciones ni suspensiones. O sea, tiene que completar el mandato para después volver a ser electo. Eso en primer término, y es un punto donde varios proyectos coinciden, ¿no? Vamos a la siguiente placa. Según este proyecto también tiene que haber un intervalo de un periodo completo fuera del cargo para ser electo nuevamente, o sea que si vos termina tu posibilidad de reelección y querés volver a presentarte, tenés que dejar pasar un periodo. Y el mandato en curso al momento de la sanción de la ley va a tener que ser considerado como el primero, ¿no? A partir de ahí se empiezan a contar los mandatos. Vamos a la próxima placa con más detalles. Un nuevo requisito en este caso para integrar órganos directivos. En primer lugar, no registrar ningún proceso penal doloso abierto y es una especie de ficha limpia, sí, ¿no? Ficha limpia para sindicatos, obviamente con las particularidades del caso, ¿no? Pero apunta en el mismo sentido. Y tampoco contar con inhibiciones penales o civiles. Es otro de los puntos. Sí, Pato. No, te quiero preguntar, en algún momento, porque vos sabés que yo no había visto tan en detalle esto que estás contando. Sí. Y es un debate, pero muy parecido al que se daba hace 40 años. Cuando Alfonsín llegaba, que quería la ley Mucci, era un gobierno que, claro, obviamente estaba confrontando con los gremios peronistas de aquel momento, ¿no? Con la UOM, con los petroleros. Entonces pretendía esta ley. Y lo que siempre quedaba latente es que tal vez vos con este tipo de legislación tal vez generás un sindicalismo más democrático y más pluralista. Pero lo que también señalaban, yo creo que con razón, es que vas a generar una dirigencia gremial también mucho menos poderosa. Es lo que decía Daer ayer, claro, ¿no? Exactamente, porque la unidad te da mucha potencia. Así vos vas a tener gremios de distinta orientación política, más renovados, va a ser más pluralista, pero van a tener menos fuerza seguro, ¿eh? Sí. Era el gran debate de hace 40 años, era lo mismo. Y a eso se le suma una de las recriminaciones que hacen de parte de algunos dirigentes sindicales. Está bien, si vamos a hacer esto con el caso de los gremios y los sindicatos, hagámoslo con cualquier tipo de organización corporativa. Hagamos lo mismo con los jueces, hagamos lo mismo con los intendentes, claro, hagamos lo mismo con los gobernadores, porque si no parece que es una avanzada específica solo contra los sindicatos. Si quieren que solamente pueda haber una reelección y se las limite, entonces hagamos lo mismo para todos. Sí, y en este caso con la particularidad de que La Libertad Avanza, PRO y UCR están encaminados en la misma dirección, claro, con lo cual es muy probable que se unifique un proyecto y que termine saliendo al menos de diputados. Y en un momento histórico muchísimo más complicado para ellos que el 83, para los gremios, ¿no? Claro. Hoy los gremios han perdido poder. En aquel momento vos tenías centrales sindicales europeas muy fuertes. Hoy hay un retroceso, es más complicada la primera, me parece. Y además en un contexto de malestar donde hubo ya 2 paros, ¿no? 2 paros generales contra el gobierno de Milei. Así que bueno, yo digo, es muy probable que este tema avance porque tendrían los votos, ¿no? Claro. Hay solo una cosa, Caro, vos decís, tienen los votos, claro, porque tienen muchos proyectos del oficialismo. Ahí hay que ver cómo es la negociación entre el gobierno y la CGT. La CGT, si bien viene encabezando algunas medidas de fuerza, está recibiendo muchas presiones internas para avanzar con una actividad un poco más frontal, intensa. Se está pidiendo un paro nacional. Hay conversaciones con el Ejecutivo que han, de momento, priorizado el diálogo por sobre la confrontación.
una medida de este sentido es declarar la guerra directamente a la CGT, que hasta ahora está siendo bastante En el condescendiente discurso con el del gobierno. Ejecutivo han señalado siempre a la casta política, casi nunca se han referido a la casta gremial. Por eso, Es cierto. ha tenido... A ver, hubo una iniciativa en su momento de la Secretaría de Trabajo para hacer un diálogo tripartito con la CGT y sectores empresarios. Hubo una reunión con la CGT primero, con los empresarios después, donde uno de los temas principales era la reglamentación de la ley Bases en el capítulo laboral, también cuestiones vinculadas al DNU 70. ¿Qué pasó? Después iba a realizarse la reunión tripartita con todas las partes, ¿no? Trabajo, CGT y gremio. CGT y empresario. En ese momento triunfó dentro de la CGT la postura más dura, que es la que encabeza Pablo Moyano, de no asistir a esa reunión tripartita y pegaron el faltazo, no se realizó como estaba planificada por el gobierno. Fue un gesto, digamos, marcando distancia y marcando una posición más dura. Es cierto igual que no, en el último tiempo no ha habido más medidas de fuerza, pero sí está negativa a participar de un diálogo tripartito. Miguel Pichetto, como hombre de Estado y articulador de diálogos, me parece que en algún momento habló para evitar cierto avance de alguna ley sobre el movimiento obrero, me parece, ¿no? Yo creo que hubo alguna negociación con Pichetto. Pichetto en su momento en el tema laboral. de la ley Bases. Claro, cuando fue la reforma laboral de ley Bases era mucho más amplia. Claro, ahí está. Y cuando estaba a punto de dictaminarse, Pichetto se puso firme y dijo, avancemos con una reforma laboral más acotada. Sí. Y dejemos otros debates para después. Bueno, eso fue lo que terminó cediendo el gobierno, de no imponer una reforma tan amplia. Eran muchísimos artículos donde se decía ya en ese momento que quien estaba atrás de esos artículos era Federico Sturzenegger, que ahora está a cargo justamente de poner en marcha, ¿no?, la ley Bases en sus diferentes artículos. Bueno, siguiendo con el proyecto de Quetglas, no podrán ser candidatos quienes se encuentren inscriptos en los registros de deudores alimentarios morosos. Y tenemos las últimas dos placas. Esto también es importante, Pato. Los sindicalistas van a tener que presentar una declaración jurada patrimonial dentro de los 30 días de asunción del cargo. Y no solamente sindicalistas, sino también familiares hasta el 4º grado. Ha habido causas de supuesto enriquecimiento ilícito que involucran a sindicalistas. Esto va en este sentido. Y también, esto es importante, esta declaración jurada va a tener que tener una actualización anual y van a tener que presentar una última dentro de los 30 días que vence el mandato, para ver si efectivamente desde la primera presentada hasta la última, cuando termina su mandato, hay algún tipo de modificación que requiera o amerite alguna investigación, ¿no? Y vamos a la última, y vos lo adelantaste, Pato, al principio del programa, las cuotas solidarias, ¿no? Claro. La eliminación de las cuotas solidarias obligatorias que surgen de los convenios colectivos. Recordemos que esto también se intentó introducir en la ley Bases y no prosperó ni en diputados ni en el Senado. Otro aspecto que incluye el proyecto es la publicación obligatoria de informes financieros. Esto incluye obras sociales sindicales que siempre están en el ojo de la tormenta, ¿no? Recordemos, bueno, estaba pensando cuando se batió el juicio político a la Corte, la obra social del Poder Judicial. El gran problema, era, efectivamente. Estaba siendo investigada justamente por, recortes en las prestaciones y demás. Bueno, se van a tener que presentar informes en ese sentido. Y también, por último, auditorías regulares y obligatorias de las obras sociales sindicales por parte de la AGN. Bastante integral el proyecto de Fabio Quetglas, que, reiteramos, se suma a muchas otras iniciativas que están siendo debatidas en la Comisión de Legislación del Trabajo. Y estamos hablando acá de plata, ¿no? Si vos te quedás sin financiamiento, es un tema clave y de mucho control. Es un larguísimo tema, ¿eh? Bueno, lo dijo el propio Martín Tetaz. Es volver al proyecto de la ley Mucci. Habrá que ver cómo funciona esto, ¿no? Sí. Y para dónde se inclina el gobierno también, ¿no? El proyecto igual de Quetglas incluye todo. Todo. Por eso digo que es integral. Sí. Todos los pedidos que se había hecho de parte del radicalismo, cuando apenas empezó a debatir la ley Bases, están todos en el proyecto de Quetglas.
de vuelta, hay que ver, el caso de las obras sociales, por ejemplo, se había también rozado de parte de Casa Rosada para ver si le quitaban el manejo de las obras sociales a los sindicatos, y ahí se trazó la línea porque de vuelta también era una declaración de guerra contra la principal caja que tiene hoy en día los sindicatos. Sacarle las obras sociales a los sindicatos es básicamente dejarlos con sin una de sus principales herramientas. Sí. Entonces, parece en un contexto muy especial de pérdida del poder adquisitivo, de incremento de la conflictividad en muchos sectores, ¿no? Tenés en muchas ramas industriales que hay conflictos todas las semanas, que si bien todavía están atomizados, por ejemplo, ahora hay un conflicto en el caso de los vuelos, ¿no es cierto? Sí. Está anunciando el gobierno multas para los que están gestionando justamente este paro, efectivamente. Bueno, en ese contexto, la aprobación con el visto bueno del gobierno nacional de un proyecto de esta línea que básicamente reforma absolutamente todos los sindicatos, es, va a ser de vuelta una declaración de guerra a los gremios. Hay que ver cómo reacciona ahí la CGT. Por supuesto, porque la verdad, si uno lo mira un poquito en profundidad, este es un proyecto absolutamente funcional, el de reforma y quita de poder a la CGT, es absolutamente funcional para los gobiernos y para las empresas. Porque los gobiernos van a tener varios gremios con los cuales negociar, no uno solo, y además vas a tener una renovación dirigencial cada 4 años. Si no, pasan los gobiernos y vos siempre estás negociando o con Cavalieri o con Daer, ¿no? Y por supuesto que para los gobiernos y para las empresas es una novedad que todavía no han registrado. Si vos tenés 2 o 3 representantes de los metalúrgicos, 2 o 3 de camioneros, bueno, vos podés acordar con un sector, endurecer con otro, pero no tenés enfrente una oposición unificada, tenés una cuestión mucho más disgregada. Me parece que desde ese punto de vista van a tratar de juntar votos. No sé cómo podrá ser, la verdad, el peronismo para resistir. Puede ser, porque estoy contando el peronismo, la izquierda y algún otro sector, pero puede ser una pelea complicada. Creo que en este caso por ahí el bloque de Miguel Pichetto va a ser el que probablemente defina la balanza o incline la balanza hacia un lado y hacia otro. Y hay que ver cuál de todos estos puntos reúne más consenso, porque yo no sé si todos van a quedarse con la ley posible y no con la ley ideal para ellos, ¿no? Me parece que esa va a ser la negociación. Sí. El gran problema que tiene la CGT acá es, la verdad, el tema del trabajo no registrado. Esta es una cuestión central, porque la CGT, cuando vos tenías un 5, 6, 7% de trabajo en negro, era muchísimo más importante. Con el agravante, Pato, agravante, de que la ley base redujo las multas, recordemos, por el trabajo no registrado, estaba pensado como un incentivo justamente para reducir la indemnización en caso de despido, ¿no? Pero bueno. Sí, pero además este momento, la multiplicación de monotributistas, el home office, la aparición de las aplicaciones, hace que sea un momento para la CGT muy complicado para resistir, efectivamente. Y además vos mirás el mundo y mirás Latinoamérica y esos modelos que otrora existieron, hoy ya quedan pocos de esos modelos como la CGT. Te queda. Hay que ver qué pasa en Europa. Sí, viste, ahí tenés. Qué pasa en Francia, ahí los tenés más ideológicamente, tenés la CGT socialista, la CGT comunista. Lo que sí es cierto y que se vio muy claramente cuando la CGT convocó paros, y cuando convocó paros, te dabas cuenta, el nivel de adhesión no es lo mismo que hace 50 años. No, claro. Tienes un amplio espectro de trabajadores y trabajadoras que no están en relación de dependencia, que continuaron trabajando, aparte porque si no trabajan, ese día no cobran. Entonces, sí, es un problema que tiene hace varios años gran parte de los gremios y fundamentalmente la CGT sobre el efecto que tienen algunas medidas de fuerza, que también las consideran, ¿no es cierto?, a la hora de definir paros nacionales. Por un lado es, a ver, qué porcentaje de los trabajadores y trabajadoras adhieren, y en simultáneo, y este es un problema que han tenido desde la elección de Javier Milei, que muchos de sus trabajadores que representan votaron a Javier Milei. Entonces tenían la preocupación de que si llamaban a un paro general, no iban a terminar adhiriendo. Sí, ahí está, hay un target generacional también, efectivamente. Bueno, estamos con ella, con María Caferate, estamos con Carolina Ramos. Viene el invitado en un ratito, la pausa. Esto es Orden del Día, mañana nubosa y lluviosa de viernes.
La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Bueno, estamos en orden del día y estamos con el diputado de Unión por la Patria, con Hugo Yasky, dirigente gremial, docente, y creo que es importante que esté acá porque recién Carlos Ramos contaba una síntesis de los proyectos
básicamente el de Ketglas, que era el más completo, con un montón de cambios que se pretenden en la legislación laboral, ¿no? Desde el aporte que no sea obligatorio al sindicato de la obra social, reelección solo cada 4 años, el tema de ficha limpia, un montón de cuestiones. De todo eso, primera pregunta, ¿qué cree que se puede discutir? ¿Sale todo? ¿Sale parte? ¿Cómo lo está viendo, Jackie? No, primero decir que es un paquete de 28 proyectos. 27 coinciden en esas temáticas que vos recién que estaba resumiendo Ramos, sí. Y el que presenté yo es una modificación a la ley de contrato de trabajo, también a la ley de asociaciones profesionales, para garantizar que emparchar el tema del fuero sindical, porque le han encontrado la vuelta para que la empresa, si pretexta razones de funcionamiento, pueda despedir a gente que tiene fuero sindical. Yo hasta que, la verdad, yo estaba convencido de que acá había inmunidad gremial. Claro. Y me dicen, no hay inmunidad gremial, lo que requerís es una doble indemnización. Sí. Pero la verdad me la perdía esa. Claro, es la famosa echa la ley, echa la trampa. Claro. Le encontraron un bypass para que ese resguardo al que ejerce una representación sindical o al que integra una lista, porque muchas veces cuando hay listas opositoras después hay represalia y los echan. Bueno, el resguardo sea efectivo y no simplemente una ley que después tiene un vericueto que lo convierte en inoperante. Pero el resto de los proyectos, todos son violatorios de los convenios internacionales, porque hay un principio que es el de la autonomía de los sindicatos para decidir acerca de los mandatos de sus dirigentes, de la composición de sus órganos estatutarios, de quienes forman parte. Bueno, hay proyectos por el tema del cupo de género, elección directa. Todo eso lo resuelve la organización sindical forma independiente del Estado. Esta gente que le gusta escandalizarse con el tema de Venezuela, vienen con un modelo que es más parecido a lo que existe en los países donde el Estado penetra las organizaciones sindicales, que lo que existe en el mundo moderno, en Europa, donde el Estado de ninguna manera puede legislar por encima de lo que resuelven los trabajadores. Y acá, ¿el objetivo cuál es? Debilitar las organizaciones. Ese es el objetivo. Está muy claro cuando hablan de la cuota solidaria, de eliminar la cuota solidaria, que es algo muy simple. ¿Qué es la cuota solidaria? Cuando un sindicato firma un convenio, en general la mitad está afiliado y la mitad no está afiliado. Al convenio se llega con el sindicato, que se sostiene con el aporte de esa mitad que se afilió. La otra mitad que se beneficia con el convenio, por única vez, cuando el convenio se firma, tiene que hacer un aporte solidario. Esto quieren eliminar, es decir, algo que no tiene ni pie ni cabeza. Diputado, la verdad que son tantos puntos que me gustaría profundizar en cada uno. Mencionó cuota sindical. Me quería tener en el tema de la reelección indefinida. Uno de los puntos que busca modificar es, no permitir más la reelección indefinida, que tenga un límite, con este argumento de que los sindicatos necesitan una renovación, ¿no? ¿Cómo respondería a esas críticas? No, que primero, a nadie se le ocurriría, ni a Tetá, ni a ninguno de estos que presentan estos proyectos, por ejemplo, imponerle límites a la reelección de Funes de Rioja. Ni se le pasaría por la cabeza, ni decirle a la sociedad rural, miren, a partir de ahora, lo siento mucho, pero los quiero ver a todos rotando en los mandatos y me cumplen el cupo de género y quiero representación de las minorías en sus órganos de conducción. Andá a decirle a Galperín y a Paolo Roca que le vas a poner reglas para las cámaras empresarias. Entonces, no seamos hipócritas.
queremos poner doble vara, una cosa con los sindicatos, otra con las cámaras empresarias. Fíjate que ayer el doctor Etala, que representó a la UIA, claramente dijo, no, perdónenme, pero la autonomía de los sindicatos, igual que la autonomía de las cámaras empresarias, se tiene que respetar. Es un convenio de la OIT. Esto por un lado. Por otro lado, yo ayer les decía... Claro, si el sindicato decide que los periodos deben ser alternos, es una cuestión, pero no imponérselo de afuera. Claro, está bien. Y además, si los trabajadores tienen un dirigente que los representa, y lo votan, que pone el pecho y los votan. Qué sé, yo decía ayer en la sesión, no hubiese existido un Tosco, no hubiese existido un Raimundo Ongaro. Antes, digamos, el acortamiento de los mandatos se hacía, de hecho, asesinando a un dirigente sindical. Porque todas estas ideas son de esa derecha que en otra época en este país asoló a las organizaciones sindicales y a los dirigentes, en un momento los paramilitares, después eso se hizo más abiertamente. La mayoría de los desaparecidos eran delegados de digamos que a nivel social, yo entiendo lo que usted dice, pero hay un consenso en que las reelecciones indefinidas no funcionan también, ¿no? Hoy ¿qué provincia tiene una? Hoy en la Argentina tiene una sola, me parece, ¿no? Formosa. Exactamente. Sí. El resto hay como una tendencia global, en la Argentina por lo menos, a que los mandatos sean 1, 2. Hay esa cuestión. En las organizaciones sindicales, esto tiene una razón de ser y por eso la OIT lo defiende. No es fácil formar un cuadro sindical. Ajá. Requiere un gran esfuerzo. Y no es fácil tener cuadros sindicales que tengan coraje, honestidad. Yo vengo de un gremio como la CETERA. Sí. A nadie se le hubiese ocurrido nunca decir, qué sé yo, voy a poner un nombre, Marta Maffei. Marta Maffei no puede estar más de un mandato, estuvo más de un mandato. Sí. Y fue una dirigente de lujo, Mari Sánchez, Marcos Garcetti. Pero ustedes tienen mucha más renovación que otros gremios históricos. Ese es el tema. Sí, Vos sos secretario general de la CTA, que en los 90 se diferenció muy claramente de la CGT y el cierto parte del sindicalismo tradicional durante el gobierno de Menem, que precisamente desde el lugar que ocupás, ¿qué mirada tenés a veces de las recriminaciones que se hace de algunos sectores de los propios gremios sobre cierta impermeabilidad de las cúpulas sindicales a través de los reclamos de las bases? Por ejemplo, que fue una discusión que se dio muy claramente durante la elección y la campaña del año pasado. Yo creo en algo que postula la Confederación Sindical Internacional a la que pertenecemos, la CGT y la CTA, que ellos denominan autorreforma sindical. Lo de la CTA fue una autorreforma sindical. Nosotros no fuimos a golpear la puerta de ningún diputado para que de manera paternal nos dijeran, ustedes tienen que hacer elección por voto directo, tienen que estar representadas las minorías, tienen que tener cupos de género, tienen que tener Secretaría de Medio Ambiente de género, tienen que tener un protocolo especial para los casos de violencia de género entre los dirigentes sindicales. Todo eso tiene la CTA. Porque por eso esto que creen que descubrieron la pólvora, hace 20 años la CTA lo tiene o más. Ahora, todas estas reformas son producto de la conciencia y de la capacidad de intervención de los trabajadores en el cambio de sus estructuras y de sus dirigentes. Es decir, no se imponen por ley. Ahora, lo que se impone por ley en este momento es un intento de debilitar. Totalmente. Porque si yo cada 4 años tengo que estar reemplazando un dirigente, no voy a tener cuadros dirigentes. Hoy hay sindicatos que están formando cuadros dirigentes, como la UON en todo el país, una escuela de juventud sindical donde están formando contrarreloj sus dirigentes. Pero eso lo hacen los sindicatos, no es por... Hubo un momento histórico, porque usted lo mencionó a Tosco, y uno en los 70 se crecía con el debate Tosco-Rucci, por ejemplo. Sí. Ahora, ¿sabe qué veo yo? Un momento muy complicado histórico, porque uno escucha hoy hablar de mega empresarios que no existían en otro momento. Yo anoté Galperín, Elon Musk, Zuckerberg, Amazon,
que son tipos que tienen empresas que valen un PBI, Sí. y nadie tiene enfrente ninguna referencia gremial. No hay, usted no conoce a alguien que diga, che, yo gremialmente me opongo a lo que pasa con Elon Musk. No sé ni quiénes son. Hay un avance del mega poder de las empresas sobre los trabajadores como nunca antes, me parece a mí. Sí, claro. Ah. No es solamente sobre los trabajadores, sobre la democracia. Sí, claro, exactamente, sí, Ojo, claro. ojo, Sí, claro. ¿Por qué sobre la democracia? Porque Elon Musk, maneja la red por X, ejemplo, claro. es una Sí. corporación enorme que promueve una candidatura como la de Donald Trump, Sí. que inevitablemente no pasó. Intentaron avanzar. La escena que nosotros vimos Sí. del Capitolio Sí. tomado parecía de una película de ciencia ficción, pero ocurrió. Entonces, Bolsonaro tiene Se que compró ver Twitter también porque con estaba esta nueva porque realidad. se compró Twitter porque estaba enojado con lo que le hizo la empresa a Claro. Donald Trump, efectivamente. Y hoy necesitamos construir liderazgos internacionales, porque estos son monstruos que, como lo decía recién Méndez, tienen más poder que muchas naciones juntas. Claro. Y el PBI más o menos. Y el PBI más o menos. Nada, nos tenemos que ir, María. Nos disculpe. hubiéramos quedado. Sí, Un pero bueno. montón de preguntas Sí. que por Sí. suerte no Pero me hicieron. entran las placas de María en un ratito y me están diciendo que lo invitamos, acordamos para el próximo viernes. ¿ya? Sí, no, aclaro lo de A las ver. preguntas cuando Sí. fuera de cámara era Tremendo. hacia dónde va el peronismo. Así que en la próxima. Efectivamente, bueno, el diputado Muy Hugo fácil la Yasky, pregunta. Muchas gracias, Hugo, que era breve esa pregunta. Sí, claro, respondí en 10 la segundos. Sí, Hasta el viernes que falta viene. 3 emisiones más. Exactamente. Hasta el próximo viernes, Yasky. Bárbaro. Bueno, viene María Caferata con sus placas en un rato, pero mientras tanto, esto es lo que está pasando con el grupo parlamentario de amistad con la OEA. Ahí lo tenemos. Participaron del encuentro que se realizó en el Salón Delia Parodi del Palacio Legislativo los diputados Manuel Quintar, Gerardo Huesen y Silvana Giudici. También la directora de Diplomacia Parlamentaria de la Cámara de Diputados, Luciana Termine, y Patricia Mariel Cardo, que es coordinadora de los grupos de amistad parlamentaria. Así que bueno, esto es lo que está pasando, algunos títulos importantes con Hugo Yasky. En lo personal, te digo, me deja un poco preocupado eso que él reconoce, que la pelea contra estos mega monstruos que Sí, es cada contra uno la democracia, dijo, fuerte. Pero claro, exactamente, es que manejan PBI que son a veces más importantes que lo de los países medianos y te generan olas de empleo, desempleo, y lo que vos ves que no hay ningún referente gremial en ningún lado que diga, che, yo contra Elon Musk tengo esta propuesta. O Amazon, en algún momento en Amazon hubo alguna revuelta, pero duró poco. Sí, nos quedamos con un montón de preguntas, la verdad, en mi caso, María, Sí. imagino también para Sí. Yasky. Me quedo con esta idea de que el Estado a través de las leyes no puede inmiscuirse, según su visión, en la vida interna de los sindicatos, ¿no? Defendió de algún modo la posibilidad de que puedan reelegir a los secretarios generales cuando los sindicatos lo determinen. Dijo, no es fácil formar cuadros sindicales, cosa que uno puede coincidir. Y bueno, repasando un poco lo que sucedía ayer y que contábamos antes en la Comisión de Legislación del Trabajo, ¿no? Y ahora ella, porque es un tema que le gusta, se tiene fe en lo que va a pasar, pero habla de los vetos. Porque vos hablaste del veto que básicamente tiene que ver con el tema, si no me equivoco, con el tema previsional, María, ¿no? Sí. Pero está la otra cuestión que se vincula con los fondos que se enviaron a la CIDE, 100 mil millones de pesos, ¿no? Sí, pero en a ver, este caso puntualmente recién decíamos, Pato, cuando arrancó el programa, es que estamos esperando un veto. En la última semana estamos esperando el veto prometido por el propio Javier Milei, cuando recién se había arrancado a debatir en diputados esta reforma de la ley de movilidad jubilatoria. Ya Milei había anticipado que si esa ley salía, él la vetaba, ¿no? Estamos hablando de una ley que, entre algunas otras cuestiones, y después la vamos a repasar, compensaba la inflación de enero y aumentaba un 8,1% la jubilación mínima.
De momento, la ley fue sancionada, ya todavía no terminó de ser promulgada y el Ejecutivo todavía está terminando de diseñar ese veto presidencial que, como yo traje acá un poco cómo va a ser este recorrido del veto en el caso de que Casa Rosada finalmente lo termine presentando, puede ser total o parcial. Fue una discusión adentro del oficialismo, estamos hablando de que es más fácil, en todo caso, sostenían algunas voces, negociar con algunos de los aliados para evitar que el Congreso ratifique con 2/3 la ley si lo vetaban parcialmente con unos artículos que estaban dispuestos a negociar que si lo hacía completamente. Pero según establece el artículo 83 de la Constitución Nacional, que es la que le da la facultad al presidente a vetar las leyes que considere necesarias que salgan del Congreso de la Nación, puede ser total o puede ser parcial. El plazo para vetar todavía hay tiempo, terminó llegando, fue presentado por el Senado, que había sido sancionado la vez pasada, pero lo había presentado formalmente hace algunos pocos días, tiene 10 días en total, 10 días para presentar el veto, así que todavía hay tiempo para la semana que viene, si es así como quiere el Ejecutivo vetar efectivamente la ley de movilidad. Ahora, una vez que el Ejecutivo, dentro de este plazo de 10 días, la veta, ¿cómo sigue? ¿Qué es lo que puede hacer el Congreso? Vamos a la próxima placa. A ver. Ahora, la ley en principio lo que hace es volver a la Cámara de Origen, en este caso de la ley de movilidad jubilatoria es la Cámara de Diputados, y ahí la Cámara de Diputados va a necesitar de los 2/3 del recinto para ratificar esa media sanción, esa sanción. Si consigue los 2/3, la ley después gira al Senado, que también va a necesitar los 2/3. Si Cámara de Diputados y el Senado consiguen esos 2/3, el veto queda eliminado y la ley termina siendo ratificada. María, perdóname, porque vos dijiste que el plazo para vetar es 10 días, que son 10 días hábiles. Son 10 días hábiles, sí. Y estamos por ahí, ¿no? ¿Me parece? No, más o menos tenemos la semana que viene todavía. Claro, me parece, Caro me está mirando. No, sí. Están contando, está bien. Habría que contar bien, pero sí creo que hasta la semana que viene ahí. Claro, yo no recordaba el plazo de 10 días, pero bueno, hay que estar atentos porque, claro, es como inminente. Porque, recordemos, el jueves fue sancionada, él termina siendo oficialmente presentada el martes, me parece. Claro. Tenés ahí, a partir del martes, 10 días hábiles. Es decir, sí, la semana Claro, que tardó viene. unos días en comunicarse la sanción y seguramente lo ibas a comentar, pero en el día de hoy hay una reunión donde probablemente políticamente se decida qué hacer con este veto, Exacto. ¿no? La reunión es 6:45 en Casa Rosada entre Javier Milei con los jefes de bloque de el oficialismo, podemos decirlo de alguna manera. Oficialismo y amigos, ¿no? Perdón, ¿yo leí mal o va Sago esa reunión? Sí, va Sago y va, Ritondo por el PRO y obviamente Martín Menem y Gabriel Bornoroni de La Libertad. Sí. Exacto. Bueno, en el caso entonces que el Congreso, Senado y Diputados consigan los 2/3, el Ejecutivo está obligado a promulgarlo. Este es el camino como establece el artículo 83 de la Constitución. Ahora, vamos a ver de qué estamos hablando. Vamos a la próxima placa porque estamos hablando de una ley en específico. La sanción del proyecto que aumentó las jubilaciones fue aprobado en diputado con 162 votos a favor, 72 en contra y 8 abstenciones. Esos son 2/3. Lo mismo pasó en el Senado, 61 votos a favor y 8 en contra. Hablando el Senado de directamente fue un presente 80%. sino de la nómina global. Exacto. Sí. Ahora, una de las discusiones será, es muy arriesgado por parte del Ejecutivo vetar una ley que cuando se sancionó ya consiguió de por sí los 2/3 en ambas cámaras. Ya te mostraron que pueden. Sí, y son 2/3 fuertes, ¿no? Sí, ha claro. abierto toda una discusión, incluso en algunos sectores de la oposición, y formó parte de las negociaciones del propio Mauricio Macri, porque esa demostración de fuerza con los 2/3 en jubilaciones, pero también en lo que había sido la aprobación del presupuesto universitario, es 2/3 significa tengo 2/3 para un juicio político. Sí. Como no hay una amenaza clara y directa, no se está, si bien se mencionó mucho algunos referentes del peronismo, la posibilidad. Ayer habló Lilia Lemoyne Lemoyne de esto, ¿eh? En la Comisión de Libertad de Expresión. Porque siempre que se presentan los 2/3 es
una demostración de fuerza al Ejecutivo de que si quieren tienen el número y una alianza con todas las fuerzas opositoras para hacer un juicio político del presidente. Esa es la amenaza y eso fue también lo que hizo el propio Mauricio Macri cuando envía a sus propios legisladores a acompañar, por ejemplo, el caso del DNU o en el Senado, que se enojaron un poquito con Macri por eso. Sí, ¿no? Macri después se desentiende y acompaña, dice que acompaña el veto presidencial, pero fue mostrar los dientes para decir, mira, si yo quiero puedo conseguir 2/3 para un juicio político. Ahora, ¿qué es lo que sostenía el proyecto del aumento de las jubilaciones que fue sancionado? Principalmente el aumento mensual por IPC, esto ya estaba en el DNU que había presentado en su momento el propio Javier Milei. Ahora lo que hace es, a través de una ley, se ratifica que la fórmula de movilidad es a través de la inflación. La compensación que hablábamos recién del 8,1% de la inflación de enero, el gobierno en su momento, cuando saca el DNU, había dado, teniendo en cuenta enero, la inflación de enero, solamente un 12,5% de esos 20,6% de inflación que había habido durante el mes de enero. Vamos a la próxima placa. A la próxima para ver qué más dice el proyecto. Ahí está. Ahí está. Un aumento adicional del 50% de la variación salarial por RIPTE, por sobre ya la variación del IPC, la garantía del haber mínimo equivalente a 1,09 canastas básicas totales y la cancelación de deudas con cajas previsionales y con jubilados que tienen juicios con sentencias firmes. Ahora, cuando estábamos hablando sobre las conversaciones sobre si va a ser veto parcial o si va a ser un veto total, tiene que ver con que hay artículos que al gobierno le molestan más que otros. Incluso en las conversaciones que estaban habiendo originalmente en el Senado, cuando se hablaba con el radicalismo sobre la posibilidad de introducir algunas modificaciones, en las negociaciones con Casa Rosada se hablaba de la posibilidad de sacar el artículo que tenía que ver con la cancelación de las deudas con las cajas previsionales, incluso con la de las deudas, modificar ese aumento adicional de la variación salarial, llevarlo del 50% al 25%, e incluso esa cláusula gatillo del haber mínimo equivalente a 1,09% de las canastas básicas totales. Yo estos 3 puntos te los pongo en una misma placa, Pato, porque cuando todavía se está viendo cuál va a ser la forma del veto, más allá de la forma que tenga el veto, después la Cámara de Diputados tiene que ver qué vetos acepta y qué vetos no, ¿no es cierto? Eso. Entonces, la discusión sigue y va a ser en chiquito, no va a ser solamente respecto a toda la ley. Hay que ver lo que decía Caro en la reunión de esta tarde, pero me parecería a mí, les pregunto, que si el gobierno insiste con el veto total, se acrecientan las posibilidades de que la oposición reúna 2/3. Si el gobierno dice, mira, el veto es parcial, me parece que merma las posibilidades de los 2/3, porque alguno de los que eventualmente podrían inclinarse por ese camino dicen, no, está bien, con esto nos conformamos. Coincido absolutamente. Creo que si el gobierno escucha y ve este escenario, es probable que se incline por el veto parcial, más allá de que Manuel Adorni, el vocero presidencial, dijo en sus conferencias de prensa que iba a ser total. Yo esto no lo veo cerrado, este tema. Se va a definir en el día de hoy probablemente, donde, por lo que me dicen, no fue invitada la UCR, el bloque UCR, ni tampoco el bloque de Encuentro Federal. Seguramente sea solamente PRO, La Libertad Avanza y el MID de Oscar Sago. Sí, que es un avance porque creo que no ha habido demasiadas reuniones de este tipo. No, y eso iba a decir, Pato, perdón la interrupción. El dato es que lo reciba Milei. Exactamente. Hasta ahora venían siendo recibidos por, Guillermo Franco, Nicolás Pos en su momento. El dato ahora es que el presidente se pone al hombro este tema. Pero en materia de números seguís corriendo riesgos porque estoy sumando, serían más o menos 77, 80 diputados en total, ¿no? No tenés más con los que reunís hoy, ¿no? No, pero necesitas primero consolidar los 80 diputados. Claro. Y yo hablé con la gente del PRO, los vi muy levantiscos a los del PRO. Hay mucho debate dentro del PRO sobre qué hacer, Hubo una reunión de bloque el martes pasado, porque acá hay, por otro lado, una interna muy fuerte entre los diputados que responden a Patricia Bullrich y los que terminaron alineándose bajo el liderazgo de iba a decir Martín Pérez, de Mauricio Macri. Entonces, más que nada por la decisión del Senado de aprobar esta ley cuando los diputados habían votado una cosa distinta. Sí, gente que me dice, mira, hemos hablado mucho con Cristian Ritondo, le decimos, Cristian, trabajá para el conjunto, no trabajé para los propios, y es un tema para cualquier jefe de bloque ese, Está una cuestión muy, muy discutida y muy atomizada en todos. ¿Qué es lo que te dicen en La Libertad Avanza cuando les preguntas, che, muchas internas tienen? Y te dicen, mira el resto de los bloques. Sí. Bueno, ella es María Caferata. María, muchísimas gracias. Nos reencontramos el lunes. El lunes.
Y ella es Carolina Ramos. ¿Cuándo nos encontramos? También el lunes. Se repite el equipo. Fin de semana, entonces. Vamos a esperar que salga el sol. Nada más. Gracias. Buenos días. Enseguida la continuidad de DTV.